Con enorme placer presento esta nueva charla del ciclo de conferencias que desde el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes organizamos en forma conjunta con la Asociación Misionera de Derecho Administrativo y en esta oportunidad presentar al distinguido profesor de la hermana República Oriental del Uruguay, el doctor Rubén Flores Dapkevicius, quien se referirá al derecho y procedimiento disciplinario, una visión comparada, teórica y práctica. En la charla se abordará una cuestión siempre vigente en el derecho administrativo, como es la naturaleza y alcance de la potestad sancionatoria del Estado, y en el caso, una de sus especies, la potestad disciplinaria, que como manifestación del ejercicio del ius poniende siempre exige poner una especial atención en el debido resguardo de las garantías constitucionales que pudieran estar comprometidas. Sobre estas y otras cuestiones hablará el doctor Flores Dapkevicius a través de su calificada mirada. Muy buenas tardes a todos. En este nuevo ciclo de disertaciones organizado por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo, expondrá el doctor Rubén Flores Dapkevicius sobre derecho y procedimiento disciplinario en una visión comparada teórico-práctica. El eje común de este ciclo de disertaciones es analizar distintas facetas de la actualidad sobre el derecho administrativo. AMDA, presidida por el doctor Matías Forés, ha encarado esta organización junto con el Instituto de Derecho Administrativo de la Primera Circunscripción de la ciudad de Corrientes, dirigido por la doctora Margarita Vallés. El doctor Rubén Flores Dapkevicius es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y abogado por la Universidad Mayor de la República, profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional, integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo, integrante fundador del Centro de Estudios de Derecho Público, autor de varios libros, entre los que se observa su Manual de Derecho Público, 2 tomos constitucional y administrativo, Manual Teórico Práctico de Contratación Administrativa, incluye el TOCAF, anotado y concordado, Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Tercera edición, el procedimiento disciplinario, quinta edición, procedimiento expropiatorio, cuarta edición, la acción de nulidad y responsabilidad del Estado. Tercera edición, decreto 500/91, que trata del procedimiento administrativo común, disciplinario y recursivo. Séptima edición, publicados en la República Argentina. Otros libros de su autoría son Funcionarios Públicos, Habeas Data y Acceso a la Información Pública, Estatuto del Funcionario, etc. Material publicado en Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y España. Por último, se destacan su Tratado de Derecho Constitucional, 2 tomos, publicado en Editorial La Ley, Buenos Aires, Montevideo, y Tratado de Derecho Administrativo, 2 tomos, publicado en Editorial La Ley, Buenos Aires, Montevideo, segunda edición, 2021. Integrante de diversos consejos editoriales de revistas en el extranjero, ex asesor de la Presidencia de la República y asesor letrado en el Poder Legislativo, asesor letrado del Servicio Civil de la Presidencia de la República, jefe de la Asesoría Letrada de las Obras Sanitarias del Estado, jefe de la División Sumarios de dicha persona pública estatal. Doctor Rubén Flores Dapkevicius, tiene usted la palabra. Buenas tardes, queridos amigos y colegas.
Gracias, Ana Sol, por la presentación. Y debo comenzar, como es de estilo, porque además corresponde muy especialmente, agradeciendo a la Asociación Misionera de Derecho Administrativo, a toda la asociación, a todo el equipo que me está apoyando en este momento, y a mi amigo Matías Fores, con el cual nos vamos a reunir seguramente luego de la pandemia. Ya quedó pautado que él vendrá a Montevideo o iremos a Punta del Este o conoceré Posadas que no conozco. Y bueno, y yendo a Posadas, seguramente vamos a comer un rico asado y tomar un fernet por allí, por la avenida Sara. Asimismo, debo agradecer especialmente al Colegio de Abogados de Corrientes, y al Instituto de Derecho Administrativo, primera circunscripción, en su presidenta, en todo el instituto y en su presidenta, la doctora Payés. Conozco Corrientes, he estado en la Universidad del Nordeste dictando conferencias y he tenido la oportunidad de pasear por esa hermosa rambla que, según sabemos, el Paraná se encuentra con una baja muy importante. Estamos esperando y deseando que prontamente llueva en los cauces superiores para que esta situación no sea peor, digamos. Asimismo, le tengo que dar mi agradecimiento muy especial a ustedes que me dedican y me dan uno de los elementos más importantes que una persona puede dar a otra, que es su tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por permitirme ser y estar con ustedes. En este momento, además, debo también recordar a Andresito, muy especialmente a Andresito, al comandante Andresito, que luchó en nuestras guerras de independencia y que en diversos vaivenes fue comandante y adoptado, inclusive fue hijo adoptivo del prócer de Uruguay y líder de la Liga Federal por allí por 1816. Andresito lo conocemos aquí como Andresito Artigas, entre otros, sin perjuicio de su nombre guaraní, que respetamos muy especialmente. De Andresito tenemos asimismo una ciudad en uno de nuestros departamentos, de nuestras circunscripciones territoriales, escuelas, monumentos y una ruta inclusive, que como no podía ser de otra manera, se encuentra sobre la frontera en el departamento de Artigas. Habiendo hecho esta introducción, que siempre es importante tener en cuenta, porque si bien estamos cerca, a unos 1000 kilómetros, a veces no conocemos determinadas realidades, sí vamos a ingresar ahora a el estudio del derecho disciplinario, teniendo especialmente en cuenta que somos realmente hermanos, de acuerdo a lo que acabo de decir. Realmente somos hermanos. Las circunstancias dieron que siguiéramos caminos diferentes en lo que tiene que ver con criterios políticos, pero siempre, por lo menos nosotros, por lo menos yo y nosotros en general, el pueblo, está muy pendiente de un desarrollo mejor del Mercosur, en virtud de que la unión nos hará fuertes. Ustedes saben que la Unión Europea es una unión muy fuerte, que inclusive
se le ha parado de frente a Google, tratando de imponer una tasa a Google, o Google, lo dicen más que nada los colombianos, lo dicen de esa manera, Google. Y bueno, al final están todavía negociando ese tema. Si nosotros, por nuestra cuenta, solos, intentamos imponer una tasa Google o Google, seguramente se nos vendría un apagón tecnológico. Por eso la unión nos hará fuertes. Última anécdota y empiezo. Cuando nosotros declaramos la independencia de Brasil, nos unimos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a Argentina, a lo que sería Argentina luego. Después sucedieron determinados hechos y nuestros próceres, hasta 1830, suscribían, firmaban de la siguiente manera: argentinos orientales. Por ejemplo, Juan Antonio Lavalleja, el jefe de los 33 orientales, se definía como un argentino oriental. Realmente somos hermanos. Hace unos meses acabo de dictar una charla, unas conferencias grabadas respecto al procedimiento disciplinario y al derecho disciplinario. En la editorial IJ o LAP, que dirige mi amigo Julio Levene, que es argentino y que está radicado su central en Buenos Aires, y la conferencia fueron aproximadamente 10 horas. Hoy en una hora voy a intentar presentar el tema hablando no sobre detalles muy específicos del derecho uruguayo, porque evidentemente a ustedes, salvo que fuera muy novedoso, no les va a agregar nada, sino que voy a presentar el tema en forma general y voy a hablar de algunas particularidades muy especiales, por ejemplo, que suceden en el derecho colombiano, que es un derecho de vanguardia en lo que tiene que ver con el procedimiento disciplinario. La normativa aplicable en el procedimiento disciplinario en Uruguay es el decreto 500/91, y el 222/2014. Uruguay no tiene una ley de procedimiento disciplinario, ni siquiera una ley de procedimiento administrativo común. Es este el libro, decreto 500, ¿sí? Y como es un decreto, tiene una forma de aplicación que refiere especialmente a la administración central y a las entidades descentralizadas por servicios o por territorio. Uruguay es un país unitario, pero con fuerte descentralización territorial en los departamentos. Por ejemplo, Punta del Este, la muy conocida Punta del Este, está situada en el departamento de Maldonado, perdón. Y a la vez tenemos una fuerte descentralización en lo que tiene que ver con miré la luz, la electricidad, en lo que tiene que ver con la descentralización por especialización, descentralización por territorio, descentralización por especialización. ¿Sí? Entonces no me voy a detener en donde se aplican estos decretos, pero sí tener en cuenta que esa es la normativa aplicable. En Colombia se aplica el Código Único Disciplinario, que es una norma de hace unos cuantos años y que va a dejar de tener vigencia aproximadamente en marzo del 2022. Eso es lo que está pautado. El Código Disciplinario colombiano es del 2002. Veremos si entra en vigencia. Después vamos a ver por qué estoy hablando del derecho colombiano en especial. Asimismo se aplica, evidentemente, el derecho internacional en lo que refiere a, por ejemplo, determinadas garantías, etc. Y voy a mencionar un caso específico justamente de Colombia.
¿Qué es el derecho disciplinario? El derecho disciplinario es un conjunto de normas y principios constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el procedimiento disciplinario. Derecho disciplinario regula el procedimiento disciplinario y la potestad disciplinaria. Cuando hablamos, y habiendo definido el derecho disciplinario, siendo un derecho sancionatorio, y como bien expresaba mi colega, la presidenta del Instituto de Corrientes de Derecho Administrativo, la doctora Pellés, es una forma de sancionar que tiene el Estado, porque, por ejemplo, existen sanciones en lo que tiene que ver con materia contractual, por ejemplo. Siendo un derecho sancionatorio, es natural y obvio que debemos ver cómo se relaciona con el derecho penal. En Uruguay se establece la autonomía del derecho disciplinario. Esto significa que el derecho disciplinario se desarrolla libremente por su procedimiento y no debe esperar fallos en los casos claros, reitero, no debe esperar fallos en los casos claros donde se haya probado la falta administrativa. No debe esperar fallos del Poder Judicial Penal o de la justicia penal. Yo a veces doy toda esta vuelta y digo Poder Judicial Penal porque la justicia es un valor. Los expedientes no pasan a la justicia, los expedientes pasan al Poder Judicial. La cosa es que no debe esperarse los fallos del Poder Judicial, si existe probada la falta. A la vez, en el supuesto de las relaciones con el derecho penal, debe tenerse en cuenta los delitos que puedan haberse cometido respecto a en general con la sociedad, pero estos se clasifican en delitos contra la administración pública o delitos ajenos a la administración pública. Delito ajeno, por ejemplo, es el delito de hurto. Un delito que es contra la administración pública, por ejemplo, es el peculado, ¿sí? En el caso de los delitos contra la administración pública, la circunstancia es mucho más importante y más dura, digamos. En Uruguay el delito es una causa de destitución. Está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 168 de la Constitución de la República, que refiere a la competencia del Poder Ejecutivo. Otros autores entienden que el derecho disciplinario está de alguna manera subsumido en el derecho penal. Y Juan Carlos Casaña, que estuvo hace poco tiempo, hace 2 semanas aproximadamente, en esta tribuna, por lo menos en un libro de hace un tiempo, sostenía que la relación era totalmente estrecha. Con el doctor Casaña nos une una vieja amistad. Estuve con él en Lima, estaba en Buenos Aires, en fin, etc. De alguna manera también lo sostenía García de Enterría y Fernández, que son 2 autores, para aquellos que no conocen el tema. García de Enterría ya está en otro estado. No sé Tomás Fernández. Esa es la relación. Autonomía o, de alguna manera, dependencia, en tanto el derecho sancionatorio pertenece a todo el Estado. Visto esta presentación, que vamos a volver sobre ella, debemos decir que es la potestad disciplinaria. Cuando decíamos que el derecho disciplinario regula
el procedimiento y la potestad, ahora definimos potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria es la facultad, decimos nosotros, en realidad más que una facultad es un poder deber, es un poder deber que surge del ejercicio de la jerarquía que tiene precisamente todo jerarca. Es un poder deber. En el Estatuto del Funcionario, que en mi país está aprobado por la Ley 19.121, aquí sí es una ley, pero se aplica al Poder Ejecutivo por mandato del propio legislador. Se establece como falta grave el hecho de no sancionar cuando se comete una falta. Potestad, facultad, pero deber de los jerarcas correspondientes de sancionar a los que hayan cometido faltas administrativas. Esta potestad disciplinaria puede dividirse en determinados elementos o se constituye por determinados elementos. Los sujetos, el objeto, el fin y el motivo. Sujetos, en Uruguay, es la administración estatal. Siempre se desarrolla por la administración estatal los procedimientos disciplinarios, sin perjuicio de que se podría contratar a un abogado externo mediante un contrato de arrendamiento de obra, pero generalmente se desarrolla por los cuerpos propios de la administración de que se trate. En ese sentido, me acuerdo en este momento, no lo dije anteriormente, pero es muy importante, existen diversos sistemas en el derecho disciplinario. El sistema alemán, por ejemplo, establece un órgano aparte, independiente, para desarrollar el procedimiento disciplinario y eventualmente sancionar o aconsejar la sanción. Es un órgano único para toda la administración. En Uruguay no es así. Cada entidad, el Poder Ejecutivo, la empresa que provee la energía eléctrica o las obras sanitarias del Estado, del cual yo fui jefe de sumarios durante aproximadamente 10 años y jefe de la asesoría letrada, que es lo máximo, desarrollábamos nosotros el procedimiento disciplinario, por ejemplo, para la OCE, las obras sanitarias del Estado, la UTE, o el gobierno departamental de Maldonado, o el Poder Ejecutivo. No existe un órgano central como existen en otros regímenes, que son minoritarios. Es importante tenerlo en cuenta. En Uruguay siempre el sujeto del procedimiento disciplinario, el sujeto pasivo del procedimiento disciplinario, evidentemente es el funcionario público. El concepto de funcionario público, no me voy a detener, no tengo tiempo, es un concepto bastante ancho en Uruguay, en el sentido de que, por ejemplo, existen categorías similares a funcionarios públicos, pero que no lo son, que se entiende que no lo son. El régimen para los funcionarios contratados, no presupuestados. Se aplica generalmente en las normas del decreto 500 o del 222, 14 que acabo de mencionar, pero siempre tienen que ser funcionarios públicos. Hay alguna excepción a ello, que, por ejemplo, Miguel Marienhoff mencionaba en lo que tenía que ver, por ejemplo, con los funcionarios jubilados. Ya dejaron de ser funcionarios, pero podía sancionarlos, decía Marienhoff,
También en el supuesto de los militares que pasaron a retiro, se dice, se los podría sancionar mediante, por ejemplo, el no uso del uniforme, etc. Pero son excepciones. El procedimiento disciplinario, el derecho disciplinario se aplica a los funcionarios públicos. El motivo del procedimiento disciplinario es el por qué. Es el por qué se desarrolla un procedimiento disciplinario. Y este por qué bien, estoy recibiendo una pregunta, por eso me detuve. Este por qué es, en definitiva, la comisión de una falta. ¿Sí? De una falta que debe estar tipificada o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque precisamente mencionaba el derecho colombiano por ese motivo. Tengo una pregunta de Victoria. Bien. El derecho administrativo, Victoria, es autónomo porque puede desarrollarse, puede proceder precisamente en forma autónoma al ejercicio de la función jurisdiccional. Por un lado, vos tenés que se comete, por ejemplo, prima facie, o estamos, por ejemplo, está procesado, ¿sí? No está condenado, está procesado, pero existe semiplena prueba de que un funcionario cometió un delito. Allí, ¿qué sucede? El juez, mediante la acusación fiscal, lo procesará, abrirá el sumario, diríamos nosotros, ¿sí? En terminología un poco ancha a esta altura, ¿sí? Por las modificaciones que hubo al CPP, pero no viene el caso. Abre el sumario por ese delito. Y la administración estatal, enterada del delito, de la comisión presunta del delito, abre otro procedimiento, que es el procedimiento disciplinario, y lo abre en forma autónoma, lo desarrolla completamente en forma autónoma. Podrá haber traslado de prueba, en la casuística inclusive puede ser la propia administración estatal la que denuncie el delito, la presunta comisión del delito. Entonces, el juez, con el fiscal y la defensa, van a desarrollar ese procedimiento jurisdiccional, que va a tener por motivo probar la existencia de un delito. Y concomitantemente se va a desarrollar en el seno de la administración estatal un procedimiento disciplinario que es completamente autónomo. No depende del proceso judicial. No se detiene. Algo que existieran dudas muy evidentes. Inclusive, en muchos supuestos sucede que por ejemplo, el juez penal considera que no existe delito. Sin embargo, en sede administrativa se prueba, por eso es autónomo. El juez penal no condena, la administración prueba la existencia de una falta, por ejemplo, falta de idoneidad por causa de desprestigio de la administración, y lo sanciona, inclusive lo puede expulsar. Eso significa que es autónomo. Creo que con esto estoy a tu pregunta, si no quedó claro. Pero creo que con esto he sido preciso, en el sentido de que un hecho pueda meditar un procedimiento jurisdiccional y un procedimiento
disciplinario. E inclusive el procedimiento penal o el proceso penal puede que no pruebe la existencia del delito y en el procedimiento administrativo disciplinario se pruebe y se sancione. Gustavo Leguizamón, exacto, es como tú dices, como vos decís. El profesor Marienhoff hablaba de la gente en estado pasivo respecto del jubilado. Es un sujeto pasivo. Puede ser un sujeto pasivo del procedimiento disciplinario. Es completamente excepcional. Como toda la casuística, habría que investigarlo muy especialmente. ¿Por qué no? Es excepcional al principio general. Y como todos sabemos, cuando existe un principio general, el principio general tiene una finalidad muy importante. El principio general constituye las piedras fundamentales del instituto. Llenan los vacíos en el caso de existir. Y asimismo, las excepciones, como en el caso de los que no son funcionarios, las excepciones son de interpretación estricta y no admiten extensiones analógicas. Por tal motivo, siendo el principio general que para aplicar el procedimiento disciplinario debe ser un funcionario público, esa excepción al principio general es excepcional. Justamente se aplica en forma estricta. Entonces, nos encontrábamos, espero haber contestado. Muy bien, me sigue llegando. Claro, Argentina, yo no conozco el derecho argentino, conozco medianamente, estoy conversando con María Cristina. El régimen argentino tiene determinadas particularidades. En ese sentido, inclusive, si ustedes pueden aportar, y esto es lo bueno de este tipo de intercambios, se entiende que la administración estatal puede ejercer función jurisdiccional. En general, se habla de ello. Se habla inclusive en forma muy especial de las personas públicas no estatales por un profesor muy conocido que es Gijena, de Córdoba. Y en Uruguay el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde de principio y absolutamente al Poder Judicial. La administración no ejerce función jurisdiccional, salvo en uno o dos casos, como son la jurisdicción militar. Vos decías, María Cristina, correctamente, ya hacías mención a que en Argentina la función, es el mensaje que estoy recibiendo, en Argentina la función jurisdiccional es excepcional para la administración estatal. Debe estar sujeta a revisión judicial. Claro, en Uruguay no existe función jurisdiccional de la administración estatal, pero, en todo caso, cuando finaliza un procedimiento disciplinario o cualquier acto dictado por la administración estatal, cualquiera, es pasible de ser controlado por el Poder Judicial y por nuestro mini Consejo de Estado francés, como se dice acá, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, que interviene en las acciones de nulidad de los actos administrativos. O sea, para declararlos nulos. La reparatoria, donde hay que temas económicos, se va
al Poder Judicial. Por tal motivo, el control jurisdiccional de los actos administrativos en Uruguay existe y existe muy fuertemente, luego de los recursos administrativos, etcétera, tanto en el TCA, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como en los juzgados letrados de lo contencioso administrativo y eventualmente el Tribunal de Apelaciones, las cámaras de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia. Continuando con los elementos y yendo rápidamente, el porqué es la comisión de una falta administrativa. Luego, el objeto es la aplicación de una sanción y el fin es conservar el correcto funcionamiento del ejercicio de la función administrativa por los cuadros funcionales. Vamos a ser claros. Si un funcionario agrede a un jerarca, o agrede a otro funcionario, no tiene por qué ser un jerarca, agrede a un funcionario, se le va a hacer el procedimiento disciplinario del caso. Se lo sancionará. Pero el resto del plantel funcional o de los funcionarios, me tranqué allí, de los funcionarios, el resto de los funcionarios van a ver que se lo sanciona. Allí surge lo que se denomina la sanción ejemplarizante. Allí se dice que la sanción es ejemplarizante porque se sanciona a Ruperto Pérez, que agredió a su compañero, y los demás ven que esa conducta va a ser sancionada. Pero ojo con la expresión sanción ejemplarizante. Mucho cuidado. Porque a veces se utiliza esa expresión de sanción ejemplarizante para hacer referencia a sanciones que no se adecuan a la entidad de la falta. Es decir, debe existir un principio de proporcionalidad entre la sanción administrativa y el motivo, la falta. Si usted motiva diciendo que vamos a aplicar una sanción ejemplarizante, en este caso, y aplica 180 días de sanción, cuando en otros casos aplicaba 30, el acto es anulable. Por desproporcionalidad entre el motivo y la decisión. Ojo con el concepto de sanción ejemplarizante. En estos elementos que acabo de mencionar, especialmente en el motivo y en la sanción, es de ver si se aplican los principios penales de nullo crimen sine lege o la necesidad de que la sanción esté establecida expresamente y previamente. Y aquí ingresamos en lo que se denomina los tipos cerrados, los tipos cerrados abiertos, siguiendo a Wenzel y a Roxin, que son dos autores alemanes de derecho penal. Podríamos estar un buen tiempo conversando de esto, sobre los tipos abiertos en materia penal, tipos abiertos en materia penal. Vamos a explicarlo un poco más adelante. Aquí es donde se podría ver ese asunto. Hasta hace poco tiempo, en Uruguay, se entendía que la potestad disciplinaria es esencialmente discrecional. La posibilidad de aplicar sanciones es totalmente discrecional. Autores clásicos decían que podían estar las sanciones e inclusive las faltas podían estar inspiradas en reglamentos o leyes, pero que no era absolutamente necesario porque el poder de sancionar
existía de pleno derecho y derivaba de la jerarquía. Estoy leyendo una pregunta. Es claro, es muy claro. Gracias Victoria y María Cristina. Está muy bien. En Uruguay, y Victoria, sí, Victoria y María Cristina, perdón. Victoria me dice, Argentina no solo son funcionarios, sino todos los que trabajan en la administración pública. Ahí podríamos hacer una distinción entre administración pública y administración estatal, por lo menos en Uruguay. Para Uruguay, administración pública se integra con las entidades estatales y las personas públicas no estatales, porque son públicas. Una cosa es la administración estatal y otra cosa es la administración pública. Y entonces, en Uruguay también se aplica lato sensu, como les decía hoy, el procedimiento disciplinario para todas las personas que ejercen función pública, aunque no sean funcionarios. Pero se aplica no con la rigurosidad que determina el decreto 500 o el 222, las normas, y la ley 19.121. Hacía referencia a los contratados. Por ejemplo, las personas que son contratadas por un término determinado de plazo, evidentemente, son contratados por un tiempo. Se les aplica el procedimiento disciplinario, pero en forma muy resumida, porque constituida la falta, probada prima facie la falta, es muy rápido el procedimiento. Se ha tratado de hacerlo más ligero, menos pesado, y en esos casos no es está regulado específicamente para los contratados. Se dice que se aplica el procedimiento disciplinario en forma ancha o en forma más ligera porque es menos rigurosa. Ya en los otros casos se debe dar el derecho de defensa, pero no necesariamente se siguen todas las etapas del procedimiento disciplinario. Aunque los funcionarios, las personas, que cumplen función pública, están protegidas prima facie por esta garantía. Y aquí me quiero detener en algo más y ahora sigo recibiendo mensajes. Ahora seguimos. Hablé de garantía. El procedimiento disciplinario es una garantía. ¿Cuándo? Cuando es ejercido correctamente. Nosotros, en muchas oportunidades, en la facultad y en otros lugares, se repite como algún animal acostumbrado a repetir la voz humana, que el procedimiento disciplinario es una garantía, que el procedimiento expropiatorio es una garantía, el proceso expropiatorio es una garantía, solo si se desarrolla correctamente y no con fin de persecución, que muchas veces puede existir. Todos lo sabemos que han existido, y me imagino que en Argentina han existido, acá ha existido, y existen a veces procedimientos que se observa que tienen un fin persecutorio, del motivo que fuere, puede ser político, personal, del que fuere, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de garantía, tengamos presente el tema de que será una garantía si se desarrolla correctamente. Evidentemente es mucho mejor que el derecho laboral, aunque el derecho laboral, por lo menos en Uruguay, comienza a aplicar cada vez más principios del derecho administrativo, como por ejemplo el non bis in idem, la fundamentación del acto, cuando el empleador privado del derecho laboral común, como le digo yo, aplica una sanción o despide a alguien. En el derecho laboral administrativo, en esta materia, es una garantía si se aplica correctamente. Bien. Claramente,
la jurisdicción, la área jurisdiccional, me dice María Cristina, concurre en Argentina en todas las áreas y especialmente en los organismos tributarios. Me parece muy correcto, pero yo vuelvo a repetir que en Uruguay no se ejerce función jurisdiccional por la administración. Nosotros entendemos por la Constitución que la función jurisdiccional se ejerce solamente por el Poder Judicial. La administración estatal ejerce función administrativa. El artículo 233 de la Constitución uruguaya dice: el Poder Judicial, en realidad es una norma antigua, quiso decir la función jurisdiccional. Lo voy a leer a mi manera. La función jurisdiccional será ejercida por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales y juzgados en la forma que estableciere la ley. Nosotros tenemos muy separadas las funciones del Estado, muy separadas, sin perjuicio que en determinado momento existe evidentemente todo el control estatal, ¿sí? Pero las funciones son muy separadas. En Uruguay la administración estatal no ejerce función jurisdiccional, ejerce solamente función administrativa. Dicta actos administrativos que son o pueden ser controlados por el Poder Judicial. Bien, vamos rápidamente. El procedimiento disciplinario es una secuencia. Yo en facultad o en las clases inclusive de posgrado siempre digo, recuerden, procedimiento disciplinario, procedimiento en general, secuencia. Una serie de actos y hechos, uno siguiendo a otro, a los efectos de resolver el tema planteado. Una secuencia que comienza con lo que nosotros denominamos la iniciación, que es el acto, cabeza del procedimiento, el acto que toma el jerarca, que dice Posadas, 22 de julio de 2021, visto tal hecho, resultando tal elemento, instrúyase sumario administrativo a fulano de tal, o además de fundarlo evidentemente con la norma correspondiente, ese es el acto cabeza que inicia el procedimiento. Sería de alguna manera el acto acusatorio, por decirlo así. Allí lo que simplemente existe es una semiplena prueba de la existencia de una falta administrativa, si es un sumario, porque se imputa prima facie a una persona, o si es una investigación administrativa, es a los efectos de averiguar si realmente aconteció ese hecho irregular y a individualizar eventualmente prima facie o en forma definitiva también puede ser a el funcionario que lo haya cometido. Secuencia. Fundamental. Existen esencialmente, por lo menos en Uruguay, diversos procedimientos disciplinarios. Acabo de mencionar la investigación administrativa, que se caracteriza porque no existe un imputado, especialmente que no existe un imputado. El sumario administrativo general, donde existe un imputado prima facie. El procedimiento financiero, sumarial financiero, o la investigación también financiera, que tiene algunas características particulares, porque tratan respecto a los bienes del Estado, interviene la Junta Anticorrupción, puede intervenir la Junta Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, etc. Además, existen sumarios por ineptitud, cuando una persona está enferma, falta, está enfermo, y los sumarios por inasistencias. Y además, como les decía hoy,
existen los procedimientos disciplinarios que tienen relación con el derecho penal porque pueden involucrar ilícitos penales. Acabo de recibir una pregunta. No, esto no era lo que quería hacer, pero bueno. Ahí estoy volviendo. Bien, ahora sí. Vos sabés que me quedan los anteriores mensajes y ahí me complica un poco. Claro, Victoria, se diferencia ahí la responsabilidad. Se diferencia porque a la vez yo voy a hacer, de acuerdo a mi formación, voy a ser muy claro, es decir, el tema de la atribución de función jurisdiccional en la administración estatal en Uruguay es muy especial. Para nosotros el principio de separación de poderes allí es terminante. Entonces, no se nos ocurre bajo ningún concepto establecer función jurisdiccional que pueda dar además responsabilidad. Y recién mencionaba un artículo que viene de la Constitución de 1830 de Uruguay, anterior a vuestra Constitución. Y es así, es decir, se diferencia muy claramente y se establece muy separadamente el ejercicio de la función jurisdiccional. Estamos llegando a los principios del procedimiento disciplinario. Yo me voy a detener en los principios y después vamos a finalizar por un tema de tiempo. En Uruguay se discute los temas, porque es un tema que se discute y que yo no estoy de acuerdo, y es el hecho de que se habla de lo que se denomina el procedimiento administrativo electrónico. En Uruguay se dice que, por ejemplo, existe un procedimiento administrativo en papel, tradicional y electrónico. Y yo digo que no es así. Parte de la doctrina también me sigue, evidentemente, y la jurisprudencia. Digo que no es así, aunque hay otros autores que lo tratan de fundarlo. Para mí, yo no lo comparto. Lo que existe es un expediente electrónico. El procedimiento disciplinario que nosotros estamos viendo en este momento no va a cambiar su naturaleza si lo documentás en formato papel o si lo documentás en formato electrónico. Más allá de los cultores, que me parece muy bien, nosotros estamos siguiendo esa línea en lo que tiene que ver con el legal tech, el low tech, el blockchain, las criptomonedas, Internet of Things, etcétera, 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 Big Data, etcétera, etcétera. Creemos claramente, la firma electrónica, etcétera, creemos claramente que el procedimiento administrativo va a seguir siendo según su sustancia. Si el procedimiento dentro de la administración es un procedimiento expropiatorio, no interesa si usted lo documenta en formato escrito o en formato electrónico. Va a seguir siendo un procedimiento expropiatorio, porque el fin es llegar a ver el bien que necesita la administración. En el supuesto del procedimiento disciplinario, lo mismo. Se cometió una falta. Si usted va a seguir un procedimiento, cambia la naturaleza de la forma en que la documente, cambia el fin, cambia el procedimiento, podrá existir un procedimiento disciplinario documentado electrónicamente o documentado por escrito. Ello no obsta a decir que existen determinadas particularidades en el procedimiento
diligenciado en forma electrónica. Allí el tema de los permisos, etcétera, teniendo en cuenta además el secreto o la reserva del sumario. Vamos a entrar rápidamente a los principios del procedimiento disciplinario. Hemos definido el derecho disciplinario, hemos visto la relación con el derecho penal, hemos visto lo que es la potestad disciplinaria, los elementos de la potestad disciplinaria, lo que es el procedimiento disciplinario, los tipos, las secuencias en forma muy ancha, rápida. No tengo tiempo, no me puedo detener en cómo se toma la declaración de un testigo, evidentemente, en nuestra regulación, y tampoco viene al caso, me parece, entrar en detalles que a ustedes no les aporta mayormente cómo se desarrolla un careo, en fin, etcétera, en materia probatoria. Pero sí me interesan los principios para redondear el tema. Y el primer principio fundamental es el principio del debido procedimiento. El debido procedimiento es un principio que significa dar la oportunidad al sumariado, especialmente en el caso del sumariado, dar la oportunidad al sumariado de que pueda ejercer su defensa en forma debida. Para ello, debe tomar conocimiento del expediente, poder diligenciar toda la prueba del caso, tomar conocimiento mediante la vista, diligenciar toda la prueba del caso, observar luego de la vista, poder dar sus consideraciones respecto de la vista de descargos. O sea, cuando usted da vista para descargar, porque se le efectuaron cargos, se llama vista de descargos, porque usted fue cargado, digamos de alguna manera, se le imputó determinados cargos. Ello es esencialmente el debido procedimiento, el principio del debido procedimiento. En Uruguay surge claramente del artículo 66 de la Constitución de la República, que habla especialmente de la vista. ¿Sí? O sea que se dará ninguna investigación parlamentaria, dice, pero se aplica en general, se dará por concluida si el funcionario no pudo defenderse. Acá lo tengo. Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos será considerada concluida si el imputado no puede presentar sus descargos y defensas. 66. No lo dijimos al comienzo, es un tema personal, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Creo que con esto agrego algo. Cuando ustedes escuchen un profesor, siempre deben saber de qué lado de la baranda les está hablando. Yo, más allá de haber ejercido y ejercer en forma privada, he desarrollado mi carrera esencialmente del lado del Estado. He trabajado en el Estado. He sido jefe, gerente de asesoría letrada, asesor de la Presidencia de la República, parlamentario, etc. Por tal motivo, mi visión puede estar teñida de estar de este lado de la baranda y no del lado de afuera de la baranda. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta cada vez que escuchan a un profesor en la materia que fuere. Una cosa es un profesor de comercial que trabaja en un banco. Por ejemplo, yo no soy comercialista, pero es un ejemplo. En el caso de la administración pública es muy claro. Una cosa es un abogado que defiende la administración y otra cosa es un abogado que litiga contra la administración. Entonces, a esta altura del campeonato, luego de 20 y pico, 30 años de estar ejerciendo el derecho administrativo, etc., ya estoy desteñido de esa visión, digamos. No estoy teñido con esa visión, aunque de cualquier manera corresponde que diga desde qué lado estoy hablando. Y en ese mismo sentido también ustedes deben tener siempre en cuenta, y hago a veces algunas pausas para poder recapitular, especialmente ustedes, o hago pausas para remarcar
no puedo subrayar, remarco haciendo una pausa. También deben tener en cuenta, cuando están escuchando a un profesor o a cualquier persona, pero especialmente en este caso en el derecho, si les está hablando desde una posición iusnaturalista o positivista. Yo estoy hablando de principios y soy un iusnaturalista. Por tal motivo, no necesito texto. ¿Sí? Creo que los principios emanan de arriba, digamos, surgen de la naturaleza de las cosas. No sigo a Carneluti, el gran procesalista, que decía que los principios generales del derecho se encuentran como el alcohol en el vino, decía Carneluti. Tesis claramente positivista, como el alcohol en el vino. Entonces, yo estoy hablando de principios desde un punto de vista esencialmente naturalista. Otros principios fundamentales que hacen relación al procedimiento, al debido proceso, es el derecho de honor, la inocencia, la protección al honor, la inocencia. Nadie puede declarar en su contra. Es un hecho. Más allá de las seriales y de las películas estadounidenses que podemos ver a veces, muy sobreactuadas generalmente, nadie puede declarar, nadie está obligado a declarar en su contra, y yo pongo una coma allí y digo, o en su beneficio. Hay veces que se ha intentado en nuestra legislación, en la legislación uruguaya, obligar al sumariado a declarar. Porque como no está en sede penal y el principio de función pública o de servicio al público obligaría al funcionario a declarar. Yo digo que no. Yo digo que simplemente el funcionario cuando es citado en forma, debe presentarse y si no quiere declarar o no quiere responder a alguna pregunta, dice simplemente que no va a declarar. Y eso no constituye falta administrativa independiente. Eso no es falta administrativa independiente. Esto es importante. No sé lo que sucede en Argentina, pero aquí muchas veces suceden cosas de esa naturaleza. Suceden tantas cosas. Una vez estaba defendiendo era un gerente de un banco en este caso. Estábamos en un banco que acá pagan, un banco estatal, ¿no? Acá pagan muy bien un banco estatal. Los bancos son de los mejores pagos, porque nosotros tenemos diferencias salariales. Aunque somos una república unitaria, tenemos diferencias salariales. Si tiene ingreso propio, puede pagar más. Una cosa es la Universidad de la República, que no tiene ingreso propio. Y estaban tomando declaración al sumariado que yo estaba acompañando. Y el sumariante estaba de espaldas a nosotros. Se había puesto de espaldas a nosotros. Entonces, cada vez que hacía una pregunta, yo le hacía
Disculpen estos temas de la técnica. Bien, entonces les hablaba del secreto y les decía que el sumario es público para el sumariado, puede acceder en cualquier momento, pero razonablemente. No puede entorpecer el desarrollo del sumario. El procedimiento a la vez es secreto para las demás personas y esto relaciona con el honor, la protección del honor funcionario que se entiende que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y asimismo es una barrera para el jerarca, que no puede incidir en el desarrollo del procedimiento. Yo cuando fui jefe de sumarios, cargo directamente dependiente del jerarca, del directorio de la empresa pública, tenía reunión una vez por mes aproximadamente con el directorio. Y me preguntaban en qué estado estaban los sumarios. Evidentemente allí tenían interés en algún sumario o en alguna investigación más que en otro, pero nunca me indicaron absolutamente nada ni lo hubiese permitido. Una vez también un director, el presidente del directorio, pidió un sumario, le pidió el expediente a un sumariante que estaba ejerciendo el procedimiento, que estaba secreto todavía. Vino la persona que estaba bajo mi jerarquía y me preguntó qué hacía. Yo le dije, bueno, mire, es su responsabilidad. No hice la de Pilatos, pero era lo que correspondía decirle porque la responsabilidad era de la persona que tenía el expediente. No podía entregarlo. Entonces yo le dije, bueno, mire, es su resolución. Usted tiene mi aval si no lo entrega. Ahora, en todo caso, ante la pulseada, porque la vida es un pulso, le dije, bueno, pida la orden por escrito. Y vemos a ver si la persona que pedía el expediente va para adelante, válgame la expresión. O sea que le pusimos un trancazo ahí. Nos estábamos enfrentando a Messi en este caso, o a Suárez. Bueno, pero lo trancamos bien, porque no dejó por escrito. Evidentemente no dejó por escrito. Se quedó en el sumario. Pero ahora, ya para finalizar, vamos a detenernos en un tema que sí me importa, porque presentaba el derecho colombiano, mencionaba el derecho colombiano, Luis, mi querido amigo y joven colega Luis Suaga, sé que está mirando desde Colombia y le mando un saludo grande, un abrazo. Pues siempre conversamos con él y tengo el honor de pertenecer al Colegio de Abogados Disciplinaristas de Colombia, que es un derecho de avanzada. Y es el principio de tipicidad. Tipos. En Colombia se ha cerrado el tipo para imputar y en Uruguay se está en el mismo camino. Hoy le decía que hablábamos del principio de non lucrimen sine lege. Yo les mencionaba el Código colombiano vigente y que próximamente va a ingresar. En Uruguay a la vez existen avances en ese sentido. El tema de la tipicidad es un tema muy importante. Les adelanto que en forma novedosa, si no conocen sobre el asunto, en Colombia se entiende que el derecho disciplinario es un derecho autónomo. No pertenece al derecho penal y no pertenece al derecho administrativo. Y ello es una gran novedad.
nuestros hermanos han desarrollado muy anchamente este tema, sin perjuicio de nuestros propios desarrollos, pero ellos van en ese camino y están cerrando la tipicidad. En el código colombiano y en Uruguay existen normas que están cerrando la tipicidad. Hablando específicamente de Uruguay, la ley 19.121, el Estatuto del Funcionario, dice que las conductas a sancionar deben estar incluidas en la regla de derecho. La regla de derecho en Uruguay está definido por un decreto ley, que es el 15.524. La ley 19.121 dice: para sancionar debe estar incluido la conducta en una regla de derecho. El decreto de ley 15.524 define la regla de derecho. Y antes de continuar, para no confundirlos, les digo que en Uruguay no existen los decretos ley delegados o de urgencia. Volvemos al principio de separación de poderes. Este decreto ley que yo acabo de decir se denomina de esa manera para demostrar, para que recordemos que fue aprobado en dictadura y que luego fue ratificado por el Parlamento. Se marca de alguna manera el origen espurio del decreto, de ese acto legislativo de un gobierno dictatorial. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿para qué lo ratificaron? Y se ratificó porque, evidentemente, cuando tuvimos que soportar la dictadura en Argentina desde 1976, si no recuerdo mal, y nosotros desde 1973, la gente se casó, tuvo hijos, se desarrollaron determinados arrendamientos, en fin, etcétera, y había que dar seguridad jurídica. Hay que dar seguridad jurídica. Y por eso muchas normas fueron ratificadas. Entonces, cuando yo hablo de decreto ley, no es un decreto ley de urgencia o delegado. Es simplemente una norma legislativa emanada en dictadura. Volviendo, allí el decreto ley 15.524 define la regla de derecho como toda norma constitucional, legal, reglamentaria, contractual inclusive, en donde interviene un particular, que puede intervenir un particular, y los principios generales de derecho. Por tal motivo, existe un cerramiento. La conducta debe estar tipificada en normas de ese estilo. El tema es, en Uruguay, muy especial porque los principios generales de derecho pueden entenderse muy anchamente, muy ampliamente. Por ejemplo, el principio de función pública o principio de que el funcionario está al servicio del pueblo. Y allí se podría, de alguna manera, entender latamente esta tipificación. En todo caso, esta tipificación de la que estamos hablando no es una tipificación esencialmente penalista, por lo menos en Uruguay. El derecho penal se caracteriza, yo no soy penalista, pero el derecho penal se caracteriza esencialmente por la existencia de tipos cerrados. El que con intención de matar diere muerte, homicidio. En Uruguay se entiende, siguiendo a Wenzel y a Rosin, son autores alemanes en realidad, que se permiten los tipos abiertos. ¿Qué es un tipo abierto? Hoy hablaba de un tipo cerrado recién, el que con intención de matar
diere muerte. Es un tipo cerrado. El juez simplemente en este caso debe comprobar que el sujeto, con intención de matar, dio muerte, nada más. ¿Ingresa la conducta o no ingresa en el tipo? Nada más. En los tipos abiertos, lo que sucede es que existen determinados giros que permiten o que permiten al presunto autor del delito evaluar las conductas, y por ese mismo motivo el juez debe ver si realmente aconteció de esa manera o se dieron las circunstancias del caso. Por ejemplo, el que se resistiere a la orden policial de detención dada por persona, por policía competente, el que se resistiere a una orden policial dada en forma por el policía, por el personal competente, será castigado con. Ya no es el tipo de homicidio, que simplemente debe encajar en el tipo. Aquí el agente puede evaluar, el reo, la persona que presuntamente incumplió la norma, tiene la capacidad de evaluar, se permite que el sujeto vea o razone si la orden fue dada por una persona competente. A eso, en sentido ancho, si no estoy siendo tal vez lo más preciso, aunque creo que sí, se le entiende como tipo abierto. ¿Sí? Tipo abierto. Tipo cerrado, el que con intención de matar diere muerte. Homicidio simple, homicidio doloso. Y el otro ejemplo que les acabo de hablar es el tipo abierto, en donde el sujeto puede evaluar, por ejemplo, si la orden dada por la autoridad pública es competente, es legal, etcétera, etcétera, etcétera. Estos avances en el derecho disciplinario que se observan no solamente en Uruguay, en Colombia, en España, en México. Tengo entendido que alguna provincia argentina también, si no es en general la ley general de procedimientos o eventualmente las leyes provinciales, tengo conocimiento de que se me ha dicho de que están avanzando en ese sentido. Y esto es muy importante en el derecho disciplinario, que lo tengan muy especialmente en cuenta, porque es el camino que se está siguiendo por la doctrina, por el legislador, y creo que es algo beneficioso, muy beneficioso para los funcionarios que las conductas estén tipificadas por lo menos en tipos abiertos para saber a qué atenerse cuando están actuando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Agradezco nuevamente el tiempo que me han dedicado. Espero haber aportado conocimiento, que esa es nuestra intención, muy modesta desde nuestro punto de vista, y experiencia. Y les envío un fuerte abrazo, esperando que pronto nos podamos encontrar en forma presencial. Uruguay va por la tercera dosis en el caso de las vacunas de Sinovac, ustedes similares al Sputnik. Creo que ustedes están dando Sinovac también, o Sinopharm, la China. Vamos a ir por una tercera dosis y estamos bajando radicalmente en el tema del coronavirus. Espero que nos podamos encontrar prontamente. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Corrientes, Primera Circunscripción, Instituto de Derecho Administrativo. Y muchas gracias a
la Asociación Misionera de Derecho Administrativo. Y nuevamente, un fuerte abrazo desde Montevideo. Estoy a vuestros requerimientos si desean hacer alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Las preguntas se realizaron in situ. Lo que es mejor, el hecho de estas plataformas que nos permiten comunicarnos a 1000 kilómetros y estar juntos de alguna manera, tiene ese beneficio, pero a la vez falta el contacto personal y esa conversación que se dan en los cortes a veces cuando tomamos un café, que es muy importante. Entonces, muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo desde el sur, desde el oriente al río Uruguay, porque somos la República Oriental del Uruguay, a nuestros queridos hermanos que nos están escuchando, no solamente en Argentina, sino en otros lugares en donde sé que estamos llegando. Un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes. Hasta pronto.